el concepto de que no diezmar acarrea maldición no viene exactamente de un pensamiento de un pastor o de un pensamiento humano, proviene de una interpretación comúnmente citada en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, que es uno de los pasajes más frecuentemente utilizados en la enseñanza sobre el diezmo en el cristianismo. Porque aquí Dios hace una pregunta. Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? La respuesta, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, en este pasaje nosotros vemos que Dios aquí reprende al pueblo de Israel por no traer los diezmos y las ofrendas a su casa. Se interpretaba esto como un acto de desobediencia, de deshonra a Dios. Dios menciona una maldición debido a que el pueblo había estado abandonando el altar de Dios, ¿verdad? El altar de la ofrenda. En el contexto del Antiguo Testamento, cada vez que se presentaba la ofrenda, tenía que levantarse un altar. No había altar sin ofrenda ni ofrenda sin altar. El pueblo de Israel incurrió muchas veces y fue reincidente en presentar ofrendas a dioses falsos y abandonar el altar de Dios. Me parece que en este contexto de la ley del Antiguo Testamento, el diezmo, que siempre ha sido un mandato para el pueblo de Israel, como una forma de honrar a Dios y proveer para la necesidad del templo y de los levitas, Ujú. quienes recibían una herencia siempre o sea, ellos habían sido llamados como herencia de Dios para servir en el templo y en la casa de Dios. Y entonces Dios lo cataloga así. Y Dios les dice, malditos sois vosotros con maldición toda la casa de Israel. ¿Qué representa el diezmo? Porque hay muchas personas que tienen problema con esto. Y curiosamente, quien más habla del diezmo es el que no da, ¿verdad? No digo que sea el caso de la hermana, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Tiene que ver siempre un principio de honra en nuestra vida. Tiene que ver con atraer la bendición de Dios a nosotros. Porque si bien es cierto, siempre lo hemos dicho aquí en el programa, Dios no obliga a nadie, pero Dios demanda. Dios demanda. Y las demandas de Dios siempre son para bendición de todos nosotros. Eh, y entonces, en el Nuevo Testamento, el enfoque cambia porque Jesús y los apóstoles no dan un mandato explícito sobre el diezmo, pero sí hablan sobre la generosidad y sobre la liberalidad. Jesús menciona el diezmo, pero también le dice a los fariseos, ustedes debieron de haber hecho esto sin dejar de hacer lo otro. O El sea, cuando habla de principio diezmo, detrás de todo esto, es, profundo y espiritual. exactamente. El Exactamente. Señor No nunca, mero ritualismo. si no, el Señor nunca dijo que se dejara de diezmar. Y eso está en Mateo 23, el pasaje ahí cuando el Señor dice eso. El Señor le dice a los fariseos, ustedes creen que con el diezmo impresionan, ustedes pudieron haber hecho esto otro sin dejar de diezmar también. Entonces, es un principio de bendición. Yo quiero decirle a la hermana, es un principio de bendición, definitivamente. Dios categóricamente llamó al pueblo de Israel como un pueblo que caía en maldición porque habían abandonado el altar de Dios. Y yo quiero decir esto, lo digo yo y es mi concepto. Dentro de mi concepto, yo creo que una persona que no es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas no camina en bendición. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no dependemos de un golpe de suerte. No Ujú. estamos pensando en la lotería, no estamos pensando en un golpe de suerte humano. O sea, si nosotros entendemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, debemos de entender entonces que el que no honra a Dios no puede atraer esa bendición de cielos abiertos sobre su vida. Y vea que Pablo lo dice en el Nuevo Testamento cuando se refiere a la semilla, se refiere al dinero, ¿verdad? En 2 Corintios 8 y en 2 Claro. Corintios El 9. que siembra escasamente, Claro, esto que Pablo dice aquí es como una ley también exacta, segará escasamente, escasamente, y el pero el que que es siembra generoso, abundantemente. Y ahí yo, está. y yo digo el tercer principio, y el que no siembra,
¿qué puede cosechar? No, no se aplica entonces el principio de la prosperidad y la bendición. A veces queremos que no suene pesado esto, Sí, pero no ser generoso en la obra de Dios sí, atrae maldición. sí. Ok, bueno. Mi perspectiva es que la terminología que usa en Malaquías, propiamente en Malaquías, que está ahí, ¿verdad? Había una situación muy crítica con Israel. De hecho, Malaquías hace varias preguntas retóricas, ¿verdad? Me habéis abandonado y vosotros decís en qué te hemos abandonado. O sea, tenían la mente cauterizada, ni Sí. siquiera sabían. En cada capítulo de Malaquías hay una pregunta, hay una queja por parte del Señor y es retórica la que hace, ¿verdad? Ustedes honran a vuestros padres y yo soy vuestro padre, pero ¿dónde está mi honra? Entonces uno ve, por ejemplo, el término maldición y entendamos que en Éxodo 20 decía, aquí están los mandatos, si ustedes los obedecen, traerán bendición sobre ustedes. Si ustedes los desobedecen, traerán maldición. O sea, ¿qué es la maldición? Lo contrario a la bendición. Ahora, yo sé que hay una cierta narrativa y hay una cierta retórica a veces de ciertos liderazgos que presionan y hasta manipulan. Pero ya eso es otra cosa. Ya es otra cosa, ya eso es ir más, ya es rayar, diría yo, en abuso religioso por parte de los líderes. En ese sentido, no creo que tal maldición, tal y como la declaran muchas veces, hasta abusan, porque si tú no diezmas, entonces no vas a entrar al cielo. El diezmo es una forma de pago para que tú puedas ir al cielo. Usted lo ha escuchado, pastor, y eso es un abuso, literalmente. Pero el principio bíblico es de que cuando uno anda en obediencia, en confianza en el Señor, y dentro de esto había sido puesto el sustentar la casa del Señor, en Malaquías se habían abandonado y lo que entregaban, Según el capítulo 1, sí, el animal enfermo. el animal enfermo, El pan inmundo. decía el perniquebrado, dice, ¿verdad? Y ya dice que qué pereza. Ay, ir a servir al templo. De ahí que Malaquías 2:2, no solo el 3, dice, malditos seréis, les dice a los sacerdotes, corruptos, que no cumplen con sus responsabilidades de enseñar la ley correctamente, que aceptaban sacrificios impuros. Y esto, por supuesto, esta maldición se pronuncia como un resultado de desobediencia y negligencia en ese rol que tenían como líderes. Entonces, lo contrario a la bendición es la maldición. Lo contrario a la prosperidad, ¿qué viene? Viene la ruina sobre nosotros. Ahora, otra vez, no es en términos de manipulación, sino que la doctrina bíblica, como dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Ahora, habla de la ofrenda generosa, que para mí, desde la teología del dar, no solo asume el diezmo, pastor, sino que lo rompe. O sea, no tenemos límite. El Señor ponga en nuestro corazón Eso es importante. lo eso que estás necesita la obra del Señor. Nosotros debemos de bendecir y la Pablo obra del dice, Señor. Pablo dice que debemos de dar con liberalidad. Exactamente. Y el término dar con liberalidad es hasta asustarse de lo que uno da. Ahora, si alguien dice que el diezmo era del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento, vea lo que dice Pablo. Cuando Pablo habla de dar con liberalidad, lo que nos está enseñando aquí es no utilices la calculadora para dar. Exacto. O sea, ni siquiera pienses en el 10%. No sé si has leído la historia de Colgate, Sí. del dueño de la empresa Sí, Colgate. señor. Sí, señor. Que él decidió darle, o sea, la empresa, Dios la bendijo tanto que finalmente él daba el 90% para la obra de Dios Correcto. y se daba el 10%. Sí. Y hasta el día de hoy sigue siendo una empresa que ha tenido un montón de, la historia es buenísima esta, Ujú. que ha tenido un montón de competencias y todo, y nada puede sacar del mercado Colgate Palmolive, por ejemplo. O por lo menos cuando tenía, digamos, a su dueño o director, ¿verdad? Exactamente. Que uno puede dar testimonio de eso. También escuché del caso, aunque digamos que lo vamos bordeando el tema, ¿verdad? Del punto principal, de aquel que le dijo, ay, pastor, ya yo gano tanto que viera qué difícil para mí dar el diezmo de la iglesia. Ore por mí. Y entonces le dice el pastor, sí, claro, yo voy a orar para que el Señor entonces bajes tus recursos de tal manera en que puedas otra vez Que te sea más fácil. bendecir la obra del Señor. Y él se quedó viendo, diría un pastor mío, como un ternero viendo un portón recién pintado, decía él. Sí. Un Walter Gultin. Pero entonces, ¿a dónde voy? Voy al hecho que, hermanos y hermanas,
es simple y sencillamente, no debe ser una muletilla mágica que asume un líder manipulador. No, el principio es ofrendemos, diezmemos a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque esto reconoce en obediencia al Señor, con voluntariamente, dice, cada uno de como propuso en su corazón. Otra vez, la ofrenda generosa no niega el diezmo, sino que lo trasciende, lo lleva más allá de lo que la obra necesite. Y es ahí cuando entonces nosotros decidimos definitivamente si confiamos en Dios y ofrendamos y diezmamos, que la hermana no está negando. Vea qué linda, ella dice, no, yo creo que es bueno ofrendar y diezmar. Pero lo que ella no está de acuerdo es la manipulación. Ni yo tampoco estaría de acuerdo con la manipulación. Esto es un asunto del corazón y es un Claro, trato de hermano Dios pastor. muy personal Sí, con señor. cada uno de nosotros. Así es. Yo siempre cuento esto, Pastor Lubin. Viera que cuando yo me convertí al Señor, a mis 17 años, nadie me enseñó a mí lo que significaba el diezmo. Yo recuerdo que pasaba la hermana que presidía los cultos y hacía esta oración. Señor, bendice tanto al que da como al que no da. Y yo pensaba que esto era así, que Dios bendecía tanto al que daba como al que no daba. Entonces uno al final hace una deducción. Entonces, ¿para qué voy a dar si Dios me bendice de todas Correcto. maneras? Sí, sí. Pero era una oración antibíblica, porque Sí. la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que mencionaste ahora, que fue la expresión de Pablo. 7 años después de mi vida cristiana, yo aprendí hasta el día de hoy que darle a Dios es la mayor bendición. Vea, y no lo digo por jactancia, Pastor Lubin, porque lo digo en todo lugar. Yo he sido fiel desde ahí, con mis diezmos y con mis Sí. ofrendas, y he visto la mano de Dios en todo. La gente a veces pregunta, ay, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Fue Dios. O sea, no hemos necesitado depender de ninguna otra cosa, Sí. sino de Dios nada Sí. más. Porque Dios es fiel y esto tiene cumplimiento Sí. exacto en la vida de cada uno de nosotros. Sí, definitivamente, hermano. Definitivamente. Estoy de acuerdo.